Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a todos a esta sesión, continuación un poco del Congreso Mundial del Jamón que tuvo lugar el pasado mes de abril. Ahora daré la palabra al presidente, a Julio Tapiador, para que dé la bienvenida e introduzca la jornada. Yo por mi parte simplemente agradecerles su participación y decirles que pueden enviar durante toda la sesión sus preguntas a través del apartado de preguntas de la aplicación que tienen en la parte inferior derecha, que es como un bocadillo, y ahí se identifican con su nombre y su empresa o institución y nos mandan la pregunta, y conforme vaya concluyendo la mesa redonda se las pasaremos a los ponentes para que las puedan contestar in situ. Por mi parte nada más, Julio, te cedo la palabra para que puedas dar la bienvenida. Gracias. Gracias, Óscar. Pues muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este evento que quedó un poco pendiente de remate, digamos, en el momento que debía haberse realizado, que fue en el 13º Congreso Mundial del Jamón. La jornada está organizada, como también lo fue el Congreso, lógicamente, por Interjam. Y me satisface particularmente estar aquí hoy y abrir esta jornada, este encuentro, junto a investigadores, profesionales de la industria y operadores de toda la cadena de valor, que es precisamente el espacio en el cual Interjam quiere seguir creciendo. Para aquellos que nos sigan por primera vez, Interjam nació con una vocación clara y que no es ni más ni menos que poner a disposición de todo el mundo el expertise sobre el jamón curado, velar por su autenticidad y enriquecerlo con los avances que se sucedan en todas las áreas del conocimiento. Uno de nuestros objetivos estratégicos es coordinar la transferencia de conocimientos que se genera en el sector, no solo durante el Congreso Mundial del Jamón, sino también entre congresos a través de actividades como la que celebramos hoy. Como decía, el origen de esta jornada es algo muy concreto. En el 13º Congreso Mundial del Jamón, celebrado en Granada, los pasados 28, 29 y 30 de abril, el bloque dedicado a la innovación en la cadena ganadero-jamonera generó un debate tan rico que, por las limitaciones de tiempo propias de un congreso, no pudo concluirse como merecía. Desde Interjam consideramos que esa conversación no podía quedarse a medias y por eso hoy la retomamos con los mismos protagonistas y en un formato que nos permite profundizar con la calma necesaria. Antes de ceder la palabra al moderador de esta jornada, quiero aprovechar el momento para presentar oficialmente una iniciativa que refleja muy bien el espíritu de Interjam y que lo contempla sus propios objetivos, y es el Banco de Retos del Jamón. Esta iniciativa, originalmente idea de Jacinto Arnau, y que en colaboración con el campus del jamón de Montenevado se trataba de llevar adelante, pues como digo, en este momento Montenevado ha cedido a esta iniciativa a Interjam y nos han pedido que si pudiéramos nosotros alojarlo en nuestros objetivos, y con gusto lo hacemos
porque creemos que cumple perfectamente con los objetivos de nuestra institución y creemos que es una cuestión muy interesante de cara a futuro y que puede ayudar a todos los operadores del sector. España destaca tanto por la producción de jamón como por la investigación que se lleva a cabo en torno al producto. Sin embargo, muchas veces los investigadores no conocen de primera mano las inquietudes de la industria. Ni los operadores, ni los distintos, y muchas veces, ni de las iniciativas de los distintos profesionales que trabajan este producto. Este banco de retos del jamón nace precisamente para cerrar esa brecha. Es una plataforma abierta donde cualquier profesional del sector puede dejar sus sugerencias, problemáticas o retos para que alguien pueda hacerse eco de los mismos y montar una investigación, un programa, un trabajo, lo que sea, para dar respuesta posible a ese reto que se plantea. Esta base de datos, Retos del Jamón, pretende ser una ayuda para universidades, centros tecnológicos, para cualquier alumno que quiera escoger un campo de investigación para su tesis o trabajo de fin de grado, asegurándose de que el tema elegido tiene verdadera trascendencia para el sector. Os invito a visitarlo en interham.org banco-medio retos-medio jamón. Óscar, lo podrás poner en algún momento o enviárselo a este enlace a los presentes. Así es. De manera que, como digo, ahí podáis aportar vuestros retos si sois profesionales de la industria y a explorar los existentes si sois investigadores o académicos. Esta herramienta es de todos y para todos, como todo aquello que trabajamos en el Instituto Internacional del Jamón. Bien, dicho esto, me satisface, como no puede ser de otra forma, presentar a Jacinto Arnau, investigador senior del IRTA, que será el moderador de esta jornada y archiconocido por todo el mundo como una de las voces más autorizadas del sector a nivel internacional. Doctor en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, acumula más de 3 décadas de trayectoria en tecnología de productos cárnicos crudos curados. Es autor o coautor de más de 200 publicaciones científicas y 9 patentes, y ha liderado durante años el programa de tecnología de alimentos del IRTA. Forma parte del Comité Científico del Congreso Mundial del Jamón desde su origen. Muchas gracias, Jacinto, como siempre, por tu disposición, y tiene la palabra. No sé. ¿Óscar? Jacín, ¿nos oyes? Sí, os oigo, es que se me ha cortado un momento. Igual que ha pasado por ahí. Igual es el momento, y no sabía, yo esperaba que acabase Julio. No sé si has acabado o no, porque sí, ha acabado, sí. Claro. Sí. Pues antes de acabar se ha cortado. Pues muchas gracias, Julio. Para mí es un placer estar aquí hoy en este webinar y, en primer lugar, pues quería expresar mi agradecimiento a Interham por la organización de este webinar dedicado a retos en la innovación en la cadena ganadero-jamonera, que es una iniciativa que da continuidad al diálogo iniciado en la mesa redonda celebrada durante el 13º Congreso Mundial del
Para mí es un placer poder retomar aquel intercambio de ideas y moderar esta sesión que confío resulte provechosa para todos los participantes. La innovación en nuestro sector no puede entenderse como una acción aislada, sino que es un proceso continuo orientado a dar respuesta a los desafíos reales de toda la cadena de valor. Por ello, espero que este encuentro contribuya a identificar, ordenar y priorizar acciones y proyectos que puedan afrontarse en los próximos años con una visión práctica, colaborativa y de futuro. Quiero también expresar mi agradecimiento a Eurocarne y de manera muy especial a José Ramón Velasco por haber facilitado la realización de la cuarta actualización del artículo que presenté en el 13º Congreso Mundial del Jamón, titulado Jamón curado, atributos sensoriales, origen de los defectos y estrategias de prevención, en su actualización 2026. Es un trabajo compuesto de 134 páginas, 235 imágenes y está disponible para su descarga a través de Eurocarne y pretende aportar una visión técnica, visual y aplicada sobre aspectos clave relacionados con la calidad, los defectos y estrategias de prevención en jamón curado. Espero también que en el futuro forme parte de Interham en el listado, digamos, de artículos clave que, aporten pues, una visión de los conocimientos sobre el sector. Considero que la generación y difusión de conocimiento técnico es una herramienta esencial para avanzar como sector. Conocer mejor los atributos sensoriales del jamón, comprender el origen de los defectos y establecer estrategias eficaces para prevenirlos, no solo permite mejorar la calidad del producto, sino también fortalece la confianza del consumidor, optimiza los procesos productivos y preserva el prestigio de un alimento profundamente vinculado a nuestra cultura gastronómica. Como ha comentado también Julio sobre el tema del banco de retos, quiero agradecer a la empresa Montenevado su papel en el impulso inicial del banco de retos sobre necesidades de investigación e innovación del jamón. Esta iniciativa representa un espacio para identificar, recopilar y ordenar los principales desafíos tecnológicos, productivos, comerciales, de sostenibilidad y de conocimiento que afronta la cadena de... El banco de retos no debe entenderse únicamente como un listado de problemas pendientes, sino como una herramienta estratégica para transformar necesidades en oportunidades. Su utilidad reside precisamente en conectar las inquietudes de las empresas con la capacidad de respuesta de los centros tecnológicos, universidades, investigadores, empresas y profesionales del sector. En un contexto cada vez más exigente, disponer de una visión compartida de los retos permite orientar mejor los esfuerzos, evitar duplicidades, impulsar proyectos colaborativos y generar soluciones con impacto real. En este sentido, quiero destacar y agradecer el papel de Interham, que ha asumido la continuidad de esta iniciativa con una visión sectorial amplia e integradora. Su compromiso permite asegurar que el banco de retos siga vivo, se actualice periódicamente y resulte útil para las empresas, centros de investigación, administraciones y profesionales. Esta continuidad es fundamental porque la innovación requiere constancia, coordinación y una mirada a medio plazo. Y para ello a mí me tienen disponible para lo que sea posible o lo que se requiera. Transformar los retos en oportunidades es probablemente una de las tareas más importantes que tenemos por delante. Hablamos de mejorar la competitividad de las empresas, avanzar en sostenibilidad, reforzar la calidad y la seguridad alimentaria, responder a las nuevas demandas del mercado y, al mismo tiempo, preservar y proyectar el conocimiento, la cultura y el valor diferencial del jamón curado. Visto hecho, damos paso al webinar sobre los retos de la innovación en la cadena ganadero-jamonera. Para ello, contamos con la participación de 3 expertos de amplia y reconocida trayectoria que nos ayudarán a aportar luz sobre algunos de los principales desafíos que
afectan a diferentes eslabones de la cadena. Estoy convencido de que la combinación de estas tres miradas complementarias convertirá este webinar en un espacio para la reflexión, el intercambio, el conocimiento y para porque el verdadero valor de encuentros como este no reside únicamente en diagnosticar los problemas, sino en contribuir a generar iniciativas, alianzas y proyectos capaces de construir el futuro del sector. Muchas gracias a todos por vuestra participación y damos comienzo a la sesión. Empezamos con María Muñoz, que es científica titular del Departamento de Mejora Genética Animal del INIA CSIC, especialista en genética animal, producción porcina y calidad de la carne, con una trayectoria estrechamente ligada al cerdo ibérico y al sector jamonero. Desde el inicio de su carrera, su trabajo ha combinado el análisis genético y molecular con su aplicación a sistemas productivos reales. En la actualidad, María es líder del grupo Calidad, Sostenibilidad y Nutrigenómica y jefa del Departamento de Mejora Genética Animal de línea. Cuando Jacinto, se te ha ido. Se te corta. Así. Ahora sí que estás. Yo no sé si me ha dado paso, a lo mejor ya, porque... ¿Me ha dado paso? No sé, está el micrófono quitado. Sí, que te he dado paso. No sé si se ha cortado o qué. Sí, se ha cortado un poquito. Sí. Pero te he empezado a presentar, ¿no? Sí, eso sí. Eso pues está. Bueno, al final te he presentado totalmente y he hablado conmigo. Ya está. Adelante, como quieras. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme otra vez a esta mesa redonda. Y bueno, pues retomando lo que hablábamos en el Congreso del Jamón, bueno, la industria jamonera necesita avanzar en el conocimiento del producto desde su origen biológico para así poder responder a una demanda que es cada vez mayor de calidad, homogeneidad y de autenticidad. La variabilidad que tienen los animales, los sistemas de producción y los sistemas de curación hace necesario que tengamos y que desarrollemos nuevas herramientas de innovación basadas en el conocimiento científico y que sean capaces de mejorar el control del producto sin que comprometamos su singularidad. Y en este contexto, la investigación desempeña un papel que es fundamental para comprender qué factores determinan la calidad del jamón, cómo evoluciona el proceso de curación y cómo podemos tomar mejores decisiones a lo largo de toda la cadena de valor. Y bueno, pues a continuación voy a hablar de algunos de los retos que reflejan los principales desafíos a los que se enfrenta el sector. Entonces, el primer reto sería comprender la base biológica de la calidad del jamón y es precisamente identificar los factores de los que hablaba antes. La calidad del jamón depende de muchos factores, como puede ser la genética del animal, la alimentación, el manejo y las condiciones ambientales que afectan a esta calidad. Y no solo se puede explicar desde el punto de vista industrial. Para avanzar en este conocimiento necesitamos disponer de información individual de los animales y siempre que sea posible de cada pieza. Y esto va a permitir poder relacionar de forma directa las características biológicas del origen con la calidad del producto final. Las herramientas de análisis genético y molecular permiten identificar las características asociadas a aspectos claves como el jamón, como puede ser infiltración y composición grasa, actitud para curación y también la estabilidad del producto. Y el desafío sería determinar qué indicadores son realmente útiles para el sector y cómo pueden utilizarse para predecir la calidad desde etapas tempranas. El segundo reto sería llevar este conocimiento científico a la práctica y de muchas de las características que determinan la calidad del jamón son difíciles de medir porque implican que haya una destrucción de la pieza y esto dificulta su incorporación a los sistemas de selección y gestión.
Y en ese sentido, los marcadores genéticos nos pueden ayudar a identificar los animales que tienen un mayor potencial para producir jamones de calidad más uniforme desde el nacimiento, reduciendo así la necesidad de realizar mediciones complejas o tardías. Y el reto sería desarrollar sistemas que integren información genética, productiva e industrial de una manera sencilla, accesible y adaptada a la diversidad de modelos presentes en el sector. Otro reto muy importante es mejorar la homogeneidad y controlar la variabilidad. Digamos que la homogeneidad del jamón es una demanda creciente del mercado y uno de los mayores retos técnicos para las empresas. Las diferencias entre animales, piezas o campañas forman parte del producto biológico, pero tienen que mantenerse dentro de unos márgenes aceptables. Y la genética tiene un papel muy importante dentro de esta variabilidad. Por ello, la selección no solo se debe orientar a tener una calidad alta, considerable, sino que también debemos controlar la uniformidad. Este conocimiento, combinado con herramientas de evaluación y seguimiento de la pieza durante la curación, pueden contribuir a una gestión más precisa del proceso y a una mayor regularidad del producto final. Luego, el siguiente reto también sería la trazabilidad, reforzar la trazabilidad y autenticidad. Esta trazabilidad basada en evidencias biológicas presenta una oportunidad para reforzar la credibilidad y mejorar y aportar valor añadido al producto. Las herramientas genéticas permiten verificar el origen racial y aspectos del sistema productivo y respaldar procesos de certificación de forma objetiva. De hecho, en algunos ámbitos, como es el caso del sector de cerdo ibérico, que son los cruces con duro, contemplados dentro de la norma de calidad, digamos que en ese sentido nuestro grupo de investigación ha desarrollado y validado una herramienta genética que está basada en un conjunto de marcadores genéticos que permite con alta precisión distinguir entre animales ibéricos puros y también entre sus productos y diferentes grados de cruzamiento que están contemplados en la norma de calidad. Sin embargo, este nivel de trazabilidad genética no se ha extendido a otras razas, pero sí que existen diferentes iniciativas desde distintos grupos de investigación nacionales y a nivel internacional para poder desarrollar herramientas similares adaptadas a estas razas. Además, tenemos nuevas líneas de investigación que pueden ayudar a relacionar características biológicas del producto con aspectos como son muy importantes como son la alimentación o el entorno de producción. Y el reto es valorar hasta qué punto estas herramientas aportan unos beneficios reales y también deben ser viables desde el punto de vista de la aplicación en el sector. Y por último, el reto, yo creo que es súper importante, es acercar la ciencia al sector. Digamos que el verdadero impacto depende de la capacidad de trasladar el conocimiento científico a la práctica y formar a profesionales que deben aplicarlo. La colaboración entre centros de investigación, productores, asociaciones y empresas es esencial para convertir estos conocimientos en innovación real. En definitiva, el futuro de la industria jamonera pasa por fortalecer conexión entre tradición y ciencia. El conocimiento biológico del producto, junto con las nuevas herramientas de análisis y gestión, ofrece oportunidades para mejorar la calidad, autenticidad, homogeneidad y también la sostenibilidad del jamón sin renunciar a aquello que lo hace único. Para lograrlo será necesaria una apuesta continuada por la investigación, transferencia del conocimiento y colaboración entre todos los actores de la cadena de valor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María. Al final seguimos con Raquel Reina, que es licenciada en Química, máster en Tecnología de la Carne y doctora en Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Extremadura, y que poco después de leer su tesis doctoral se incorporó a Incarlopsa para liderar su departamento de I+D de jamón curado. Desde entonces ha coordinado múltiples proyectos de investigación, tanto internos como en colaboración con centros de investigación externos. Forma parte de la Cátedra de Innovación Abierta que Incarlopsa mantiene con la Universidad de Castilla-La Mancha,
desde la que contribuye a la captación de talento y coordina trabajos final de grado, trabajos final de máster y doctorados industriales, combinando ciencia, industria e innovación aplicada. Cuando quiera, Raquel. Hola, buenos días. Muchas gracias, Jacinto, por la presentación y a Interham por haber retomado esta iniciativa en los retos de innovación. Y bueno, para empezar a hablar de innovación, creo que lo primero que tenemos que entender es que innovar pues no se trata de improvisar. Hablamos de un producto con siglos de historia detrás y esto pues al final pesa. Dicho esto, creo que lo mejor es ir al grano y en primer lugar pues hablar de los principales retos en los que nos encontramos en este sector. Aclaro antes de nada que retos hay muchos, más de los que voy a contar aquí, pero la realidad es que me voy a quedar con 5 que desde mi área, que está más centrada en la parte de investigación de lo que es el proceso de jamón, pues me parecen los más importantes y además los voy a ir nombrando un poco en orden en el que a mí también pues me parecen más relevantes. Empiezo por el que personalmente más me fascina, porque bueno, es el de final con el que más trabajo día a día y es quizás el que menos se entiende desde fuera, ¿no? El jamón procede de un ser vivo y eso pues significa que cada pieza es única. La genética, la vida, la alimentación, todo influye. Y va a influir en el producto final de una forma que no vamos a poder controlar del todo. Y ojo, esto es precisamente algo que lo hace extraordinario, pero también es uno de los mayores desafíos tecnológicos con los que nos enfrentamos, ¿no? Porque la industria necesita una estabilidad y el producto por naturaleza pues no siempre nos la da. Hemos avanzado mucho. Nosotros en Incarosa llevamos muchos años investigando y aplicando tecnologías no invasivas que nos permiten conocer mejor cada pieza y acompañarla a lo largo del proceso, anticipando su comportamiento durante la curación. Esto se nota en el día a día. Contamos con menos variabilidad entre piezas, más margen para tomar decisiones con datos y no solo con una experiencia de maestro jamonero. Pero lo curioso es que este reto no se simplifica con el tiempo. Todo lo contrario. Las tecnologías que necesitamos para dar el siguiente paso cada vez son más sofisticadas. Muchas veces son las mismas que hoy se emplean en medicina, lo que las hace pues, muy potentes, pero también son muy difíciles de automatizar en una escala industrial con un coste todavía muy distinto al que estamos acostumbrados. Y así seguirá siendo, ¿no? Cada vez que resolvemos una parte, pues aparece un matiz nuevo que antes no podíamos ni medir. Entonces, el segundo reto, que es otro de los que también más me toca de cerca, sería el consumidor. El consumidor hoy en día ha cambiado mucho y sigue cambiando. Ya no basta con que el producto sea bueno, que lo es. Hoy un consumidor quiere saber de dónde viene, cómo se ha producido, en qué condiciones, qué hay detrás de la compra. Busca transparencia, trazabilidad, origen certificado. Todo esto ha dejado de ser un extra para convertirse en parte del producto en sí. Y esto hoy nos obliga a innovar no solo en lo que hacemos, sino en cómo lo vamos a contar y cómo lo vamos a demostrar, porque ya no basta con hacerlo bien, hay que ser capaces de explicarlo. Y esto tiene una consecuencia práctica que no siempre se comenta, y es que exige que dentro de una empresa trabajen codo con codo áreas que tradicionalmente pues, han podido ir por separado, como puede ser I+D, calidad y comunicación. Porque de nada sirve tener un dato de trazabilidad si luego no somos capaces de convertirlo en un mensaje que el consumidor entienda y en el que confíe. La honestidad es en cómo se comunica un producto, no se ha convertido para mí, es decir, forma parte del propio reto. Y aquí es importante dejar claro, y es algo que preocupa bastante, y es que hay una gran falta de información contrastada que circula hoy sobre la alimentación y en el que en muchos casos hace daño de verdad. Hoy cualquiera puede hablar de nutrición o de cómo se produce un alimento sin que detrás haya una formación científica o técnica que lo respalde. Y ese tipo de información, aunque no está verificada, a veces se difunde con más fuerza y llega a más gente que la información rigurosa que intentamos trasladar quienes trabajamos con evidencia detrás. Ahí también tenemos una responsabilidad como sector. No basta con producir bien y comunicar. Tenemos que ser capaces de competir en visibilidad con un ruido informativo que muchas veces pues, pesa más que la evidencia. El tercer reto sería la digitalización. Esto tiene que ver algo con que creo que hay que decir sin adornos. La tecnología existe, está disponible para todos, pero la adopción real en el campo es muy desigual. Conviven explotaciones muy tecnificadas con otras que todavía están muy lejos de poder dar ese salto, ya sea por falta de recursos, formación o simplemente tamaño. Esto no es un matiz menor, porque una cadena no puede innovar a 2 velocidades. Si no somos capaces de cerrar esa brecha, la innovación acaba beneficiando solo una parte del sector y esto, pues, más que innovar, es una fractura. Lo cierto es que muchas veces hablamos de digitalización como si fuera un problema puramente técnico y realmente no lo es. Detrás de cada explotación que no ha dado el salto, pues hay casi siempre una razón muy concreta. O bien el coste de la inversión, la falta de acompañamiento para aprender a usar una herramienta o directamente la incertidumbre de si tendrá un retorno que va a compensar ese esfuerzo, ¿no? Y si de verdad queremos cerrar esa brecha, pues no podemos poner la tecnología encima de la mesa, hay que acompañar el proceso y eso es tan importante como el propio desarrollo tecnológico.
El cuarto reto sería bienestar animal. Ha dejado de ser una línea en un folleto para convertirse en un requisito de mercado. Y esto ha pasado, además, de forma muy rápida. Lo piden consumidores, lo exigen reguladores y cada vez lo tienen más en cuenta los mercados internacionales. El reto real está en que tenemos que ser capaces de garantizarlo y de demostrarlo. Y todo esto sin comprometer la viabilidad económica de las explotaciones. Porque si el ganadero no puede sostenerse, pues no hay cadena. Es decir, no es un reto sencillo, pero realmente es innegociable. Y creo que ahí está la clave de por qué este reto es tan delicado. No es solo cumplir un estándar, es hacerlo de una forma que no expulse el sector a quien no puede asumir el coste de la adaptación de un día para otro. Garantizar bienestar animal y garantizar la continuidad de las explotaciones tienen que ir de la mano, porque si separamos las dos cosas, perdemos por los dos lados. Y el quinto reto sería la sostenibilidad. Y no lo menciono como un concepto de moda, no, como algo que nos afecta al día a día en cómo producimos. Emisiones, agua, residuos. Las soluciones existen, la tecnología también, pero aplicarlas exige inversión. Y sobre todo hay que querer hacerlo de verdad. Algo que no se consigue de un día para otro. Requiere un cambio de mentalidad en toda la cadena, desde la explotación hasta la industria. Y esto lleva tiempo, acompañamiento y a veces, pues bueno, valentía para tomar ciertas decisiones porque muchas veces no van a tener un retorno inmediato. A esto le vamos a sumar la presión regulatoria medioambiental que no deja de crecer. Estoy de acuerdo en que son objetivos que compartimos, pero hay que tener en cuenta que cada nueva normativa implica una inversión de adaptación y cuando eso se acumula sobre unos costes de producción ya elevados, la presión sobre la empresa, especialmente las más pequeñas, es muy grande. El reto en el fondo no es solo querer cumplir, es poder hacerlo. Y esa distinción me parece importante repetirla, porque a veces se simplifica el debate como si fuera una cuestión de quien no cumple es porque no quiere. Y la verdad es que es todo mucho más complejo. Una explotación pequeña puede compartir totalmente el objetivo y aún así no tener capacidad financiera para acometer la inversión en el plazo que marca la normativa. Si no diseñamos los tiempos y los apoyamos pensando en esta realidad, el riesgo de que la sostenibilidad, que debería unir a todo el sector, acaba siendo otro factor que lo divide de entre quién puede permitírsela y quién no. Y bueno, antes de cerrar este bloque, quiero nombrar algo que rara vez se dice con la fuerza que merece y es que sin relevo generacional, pues ninguno de estos 5 retos se resuelven. Necesitamos gente joven que se incorpore al sector, que traiga nuevas formas de ver las cosas, nuevas herramientas, nueva tecnología, capacidad de innovar. La capacidad de innovar no se resiente sola. Por mucha tecnología que tengamos, si no hay personas detrás, pues no funciona nada. Entonces, después de repasar estos 5 retos, yo entiendo que la pregunta lógica que tenemos que plantearnos es que, ¿y por qué no simplemente seguimos haciendo lo que siempre nos ha funcionado, ¿no? Y es que aquí es donde quiero ser muy clara con algo que para nosotros está muy interiorizado y es que innovar en este sector no significa romper con la tradición, significa saber evolucionarla. Y eso es una diferencia que, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Venimos de un producto con siglos de historia. El saber hacer artesanal no es un argumento de venta, es parte de nuestra identidad. Y eso obliga a hacernos una pregunta incómoda y es cómo mejoramos algo que ya funciona sin perder lo que le hace especial. Para nosotros la respuesta es entender la innovación como algo transversal que aplica a toda la organización y no solo al laboratorio. Es aplicar I+D, tecnología, conocimiento en cada uno de los puntos de la cadena de valor, desde la selección genética y bienestar animal hasta procesos de curación, control de calidad o trazabilidad. Y es también escuchar al consumidor, que hoy demanda pues, productos más sostenibles, formatos mucho más prácticos y mucha transparencia. Mirando el sector en su conjunto, lo que veo es un momento de cambio en el que la industria ganadero-jamonera no puede permitirse quedarse quieta. Los 5 retos que he compartido están conectados entre sí y ninguno tiene una solución sencilla ni se resuelve desde un solo lado. Necesitamos que la cadena tire en la misma dirección. Productores, industria, administración e investigación. Si no hay colaboración, no podemos hacer nada. Entonces, la pregunta es si nos faltan retos, pues no. La pregunta es cómo los estamos afrontando. Muchas gracias, Raquel. Y damos paso a la tercera presentación. Roberto es CEO del grupo Quervest y presidente de Fundación Quervest, ingeniero agrícola formado en IES Business School y en la Universidad de Salamanca. Cuenta con más de 3 décadas de trayectoria en el sector agroganadero. Ha desarrollado iniciativas como Grangenia, referente en innovación, bioseguridad y bienestar animal, y es también presidente de la Cámara de Comercio de Ávila, donde promueve el impulso del talento, la formación y la evolución de las organizaciones. Cuando quieras, Alberto.
Muchas gracias, Jacinto. Estoy intentando compartiros la ventana, a ver si soy capaz. A ver. ¿Me veis? Sí, perfecto, Alberto. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Yo creo que hablar de los retos siempre es hablar del futuro y hablar del futuro de un sector muy antiguo, con muchos años de historia, como estaba hablando Raquel, y que, bueno, pues sí que tenemos que seguir uniendo esa tradición a esa innovación y en algunos casos cambiar un poquito la manera de hacer las cosas y de comunicarlas, aunque sigamos haciendo lo mismo desde el inicio. Yo os hablo desde la parte de la producción, sobre todo enfocado desde esa producción hacia el entorno, hacia nuestro territorio en el que desarrollamos nuestra actividad y donde, bueno, el principal reto que podemos o que nosotros al que nosotros queremos dar respuesta y que puede resumir al resto es el desarrollo socioeconómico del entorno en el que desarrollamos nuestras actividades. Para ello, siempre, bueno, tenemos nuestro círculo que es el que veis en pantalla, es el que vamos evolucionando, vamos trabajando y vamos incluyendo distintas flechitas y distintos conceptos en él según vamos evolucionando y según vamos viendo los retos, cómo van cambiando y cómo vamos dando respuesta a ellos. El inicio, pues como os digo, es desde la ganadería, desde esa ganadería industrial que tenemos nosotros. Es una ganadería, unas 14.000 cerdas en producción. De Capablanca es con Uvesa como integradora. Y esta ganadería, bueno, son granjas, distintas granjas, grandes, pequeñas, de todos los tamaños, en las que se producen lechones. Esos lechones y parte son granjas de multiplicación, pero bueno, son todos esos lechones que salen a lugares lejanos de nuestro entorno. Esa producción, que es la que genera el valor y el principal motor económico, sale del entorno de las granjas, y en el entorno de las granjas, bueno, pues quedan esos trabajadores y esa actividad económica que nos permite generar esos puestos de trabajo y unas 180.000 toneladas de estiércoles, purines y demás. Bueno, pues eso es muchas veces lo que se echa en cara al sector, decir, hombre, pues genera algo más de valor en este territorio. Los retos que nos vienen a partir de ahí, de esa foto, que es con la que nos encontramos y a los que damos respuesta desde este círculo y desde estas líneas de negocio que hemos ido estableciendo, es el reto ambiental, el reto del talento, que hablaba también antes Raquel, el reto de la reputación y de la comunicación de qué es lo que hacemos, y el reto al final del desarrollo socioeconómico del entorno. Esos purines, esos estiércoles con los que nos encontramos, pues bueno, empezamos a trabajar con ellos, empezamos a tener muchos proyectos de investigación, 2 o 3 proyectos siempre al cabo del año, buscando la mejor manera y tomando decisiones en la gestión de todos esos purines. En todos tenemos una separación sólido-líquido, menos en parte de los purines que sí que son de una gran riqueza agronómica y que utilizamos de manera directa en los momentos de la siembra del abonado de sementera. Pero el resto pues sí que pasa por separaciones sólidos-líquidos, por decantaciones, por plantas de NDN, hacemos incluso cultivos de microalgas en las fracciones líquidas de purín y por cultivos hidropónicos utilizando esa fracción líquida.
que cuando arrancamos con todo esto había muchos de estos proyectos clima, proyectos de certificaciones que no se justificaban económicamente como líneas de negocio empresariales y que tienen una rentabilidad numérica en el corto espacio de tiempo. Por eso se genera unido en esos años la Fundación Kerbes con esos objetivos ambientales. Es una fundación corporativa de nuestra empresa a través de la cual generamos todos esos proyectos de tratamiento, de certificación y de generación de distintas fracciones en nuestros purines. Esa Fundación Kerbes, a su vez, comenzamos con las colaboraciones hace ya 7-8 años, en el 2018-2019, con centros de formación profesional. Y aquí en Ávila conseguimos, gracias al sector en Castilla y León en general, conseguimos que se abriera un centro de capacitación que estaba cerrado aquí en Ávila, llevaba 6 años cerrado. Bueno, pues conseguimos y seguimos colaborando con ellos y desarrollando formaciones complementarias en ello y cediendo nuestras granjas para las prácticas de esos chavales en las prácticas curriculares y las prácticas luego de final de curso iguales que se generan. Ese centro pues estaba cerrado, ahora actualmente tiene 2 ciclos, uno de grado medio, el de técnico agropecuario, especializado en producción porcina, que lo hicimos gracias a la Dual, y desarrollamos nuevos ciclos ahí, y el ciclo de grado superior de sanidad y de ganadería y sanidad animal. Esto es como surge esa Fundación Kerbes, y a través de ella damos respuesta tanto al ese reto del talento y ese reto ambiental. Los proyectos ambientales después ya han salido de la Fundación, van perfectamente caminando solos, dando respuesta a esa gestión de purines, y el reto del talento nos hace tener mucha presencia en esos centros de formación, en esa captación de vocaciones tempranas, porque todos estos oficios de los que estamos hablando no se conocen en su gran mayoría y no se sabe cómo han evolucionado en los últimos años por la gran parte de la sociedad, por esa separación que ha habido entre lo urbano y lo rural, y hay que hacer esa labor de captación y de generar esas vocaciones y de despertar esa curiosidad de una manera temprana ya en los colegios y en los institutos, y después ya pues en esas formaciones en las que los chavales entran sin querer dedicarse a la ganadería en muchos casos, pero que estamos consiguiendo poco a poco que vaya siendo una opción dentro de su futuro y de su desarrollo de carreras profesionales. Todo esto también, como ya ha salido anteriormente en las presentaciones, hay que contarlo, hay que mostrarlo, tenemos que tener un escaparate, y eso es lo que hacemos en los espacios del territorio. Hemos generado espacios en torno a una escuela, la Escuela Kerbes, que tiene una escuela de pastores incluye una escuela de pastores. Hemos desarrollado espacios que son la Laguna del Oso y Venero Claro, donde recibimos esos colegios, recibimos esos chavales, o incluso recibimos asociaciones, empresas y ocio en general, para mostrar qué es el sector primario. Es algo que no nos hemos planteado explicarlo anteriormente, de ahí el entenderlo mal. Nos vienen todos esos temas reputacionales. Es difícil entenderlo y entender todas las sinergias que se establecen entre los distintos tipos de ganadería, la extensiva, la intensiva, la agricultura, y por consiguiente es difícil de ver cómo todo ese sector primario unido y no polarizado siempre te genera las soluciones y nunca te generará o será el problema. Se ha detectado y hemos detectado y
y vía a lo que se ha comentado antes, esa falta de inversión que ha habido en esa economía circular. Esa falta de inversión ha generado que el campo se quede muy distanciado de la evolución de las ciudades. Las funciones del campo básicamente es la de producir alimentos y la de recircular los residuos que se generan en las ciudades. Si no se ha invertido en eso, lógicamente el campo no está dando respuesta o no tiene capacidad de dar respuestas a la evolución social y podemos estar ante un problema que ya podamos tener y no estamos detectando como tal, mucho más estructural y dentro de la base de la pirámide. Y por último, de todo esto que hemos ido hablando, pues se generan nosotros. Al principio os hablaba que teníamos una ganadería intensiva, sí que se ha generado unas pequeñas ganaderías extensivas y de mucho valor, son la ganadería del Hereford, el vacuno, Wagyu, son ganaderías diferenciales dentro de España, pero que sí que se complementan con todos los factores, con todos los retos que hemos estado hablando anteriormente. Desde esa producción de purines y estércoles que la hemos focalizado a la producción de forrajes que transformamos vía estos animales en proteína de alta calidad y de productos diferenciales. El Hereford es un animal que crece muy bien sobre el pasto y que nos permite aprovechar todos esos forrajes dando una calidad de carne y una terneza y un sabor distinto y una calidad muy, muy importante, solo únicamente por esa diferenciación y por esa genética del animal y por ese pastoreo que le estamos generando. Todo ello suma a generar proyectos en el entorno donde conectamos con pequeños ganaderos, con pequeños agricultores, con autónomos que generan ese tipo de alimentos y que al final, con todas estas estructuras, conseguimos generar valor en nuestro territorio, en todo ese territorio donde desarrollamos nuestra principal actividad, que es la ganadería industrial y ese verdadero motor económico de toda esta rueda. Así que, bueno, pues son retos a los que nos enfrentamos. Si viéramos una economía circular y habláramos de que alrededor producimos todo el cereal que consumimos, pues no sería cierto, y porque España es un país netamente importador de cereales y de transformar esos cereales en proteína a través de la ganadería. La verdadera economía circular, entiendo que desde esas granjas se genera cuando consigues con todas estas pequeñas líneas de negocio, generar valor en el territorio, generar estructuras que den servicio a todo el territorio y de alguna manera que sigamos teniendo esas personas, ese talento, esas personas que se incorporen a nuestros equipos de trabajo o no. Incluso que sean los electricistas, los fontaneros, los farmacéuticos y los profesores que necesitan vivir en el entorno rural para que todo ello se desarrolle. No sé si me alarga mucho, si estaríamos a tiempo de un pequeño vídeo o si pasamos a la siguiente, Jacinto. Adelante, puedes pasar el vídeo, ¿eh?
Bueno, pues al final todo eso que hemos estado viendo en el vídeo, el principal motor es esa ganadería, es esa industria cárnica que tiene que generar, donde hay que generar esa calidad, esa trazabilidad, esa comunicación con el cliente y que se tiene que sostener sobre todo con esa conexión con el territorio de donde sale todo. Pues muchas gracias, Alberto, por la presentación global y por la imagen de sostenibilidad del conjunto de la cadena. Si os parece bien, pasamos a las preguntas. El que tenga puede escribirla. Creo que ya hay algunas. A ver. Sí, Jacint, tenemos alguna. Lo que directamente Alberto, has planteado, si podríais tú por compartir el algún momento. ejemplo. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, Jacint. ¿Algún ejemplo concreto de innovación que haya supuesto un antes y un después en vuestra compañía? Vamos, Raquel, si quieres. Bueno, para mí un ejemplo que en su momento fue bastante importante, ya hace un tiempo, pero bueno, fue como un antes y un después, es lo que hicimos con el jamón blanco. Nosotros en ese momento toda la trazabilidad la manteníamos por lotes de producción que iban haciéndose cada vez más grandes, lógicamente, según avanzaba el proceso. Y lo que hicimos fue en ese momento poner a cada pieza como un identificador. Era un identificador como un DNI propio de cada jamón. Entonces, era algo sencillo, la verdad, pero para nosotros fue un antes y un después a la hora de gestionar toda la producción, porque por cada una de las fases de proceso donde teníamos equipos o teníamos métodos de medición, pues íbamos incorporando información a ese microchip, ¿no? a ese identificador. Y eso hacía que al final del proceso pues pudiéramos tener un control pieza a pieza. Pues ganábamos en términos de calidad, pues fue un salto para nosotros, ¿no? Porque al final teníamos un control de pieza a pieza y aunque teníamos una cantidad muy grande, pero nos permitía conocer, darnos mucha información sin hablar de lotes, que ahí, pues bueno, al final todo se diluye, ¿no? En una gran cantidad, pues al final haces promedios y todo sale bastante bien. Y ahí ya empezábamos a lo que es trabajar pieza a pieza y al final la visión de la producción también nos cambió bastante. Empezamos a trabajar de otra manera. A entrar la variabilidad en la producción, ¿verdad? Sí. La pones como encima de la mesa. Sabes que existe, pero no la ves. Y ahí es que ya le ponías número a todo. Sí, sí, muy bien, muy bien. Alberto, no sé si tienes algún aporte en este sentido. Pues yo lo mismo, Raquel, coincidimos en la última parte, poner número. Cuando empiezas a poner el número, nosotros fue en el año 2016-2017 cuando construimos y estaba en el proceso de diseño de Grangenia y va todo en torno a la producción de purines, a la recolección de purines, conseguimos tener unas bandejas, nosotros ahí en esa granja pues toda la parte de debajo de las fosas de los purines es accesible y es una bodega que se genera y todo eso lo canalizamos pues, con extracciones de purín muy frecuentes a planta de tratamiento de purines. Cuando terminamos esa granja, con ella afrontamos el primer proyecto Clima de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso nos hizo dar un revolcón a certificaciones, a datos. Nunca habíamos trabajado con datos. Sabías cómo era más o menos, pero no lo veías. Es lo mismo que está diciendo Raquel. Una vez que tienes toda esa información y trabajar con esa información y conseguir demostrar cómo estás reduciendo y cuál es la trazabilidad de todo lo que se genera en tu proceso de producción, pues ciertamente yo creo que incluso tomas la iniciativa. Siempre vas a remolque, pero hay un momento en el que tienes que tomar la iniciativa y que no escriban esa página en blanco que te corresponde escribir a ti, que es el problema que muchas veces tenemos, llegamos a remolque. Entonces, cuando tienes esa fiabilidad, esa fuerza, esa seguridad de poder escribir la siguiente página de tu libro, pues te adelantas y estás esperando a los que vengan. Muy bien. Siguiendo en esta línea, María, ¿hasta qué punto está el sector preparado técnica y organizativamente para asumir la toma de datos individuales del animal y de la pieza
como base real de mejora genética en la toma de decisiones industriales. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia? Bueno, yo creo que en general la preparación técnica que tiene el sector es bastante alta en cuanto a digitalización, integración productiva y uso de datos. Y de hecho, bueno, las grandes empresas ya capturan información o recogen información sobre genética y genealogía, rendimientos reproductivos, crecimiento y consumo, sanidad y tratamientos, datos de sacrificio y canal y también clasificación automática en matadero. Pero, sin embargo, respecto a la preparación organizativa, yo creo que sí que aparecen ya más diferencias. Creo que en el caso de los núcleos de selección genética y grandes integradoras se trabajan ya con enormes volúmenes de información individual porque hay que maximizar el progreso genético y la eficiencia productiva. Pero en muchos casos esta información yo creo que sigue segmentada entre empresas genéticas, granjas integradoras, mataderos y salas de despiece. Y digamos que la dificultad no es tanto generar datos, sino conectar todos estos datos y hacer que circulen a lo largo de la cadena de valor. En cuanto a la mejora genética, hasta el momento la selección genética ha estado muy centrada en caracteres como prolificidad, ganancia media diaria, el índice de conversión, el espesor de grasa o el rendimiento de canal. Pero digamos que ahora la industria demanda que también haya una mejora genética en cuanto a unos rendimientos de cortes concretos, a calidad tecnológica de la carne, aptitud para elaborados, a una homogeneidad del producto, como he comentado antes, y también a que haya una mejora en cuanto a robustez y también frente a una resistencia a enfermedades. Y para eso es necesario que se pueda conectar de manera sistemática la información del matadero y de despiece con el animal de origen. Y cuanto más precisa sea esta conexión, mayor será la precisión de los programas de selección genética. Y esto, o sea, el hecho de disponer de datos individuales, no está, la oportunidad no es solamente en genética, sino que también tener datos individuales nos va a suponer predecir rendimientos antes del sacrificio, clasificar animales según el destino comercial, mejorar la planificación del sacrificio, optimizar el despiece, reducir la variabilidad que hay entre lotes y ajustar pagos e incentivos en función del valor real generado. En definitiva, pasar de una industria basada en medias de lote a una industria basada en el valor generado por cada animal. Y bueno, esto sería en general mi opinión sobre el tema. Muchas gracias, María. Si surgen preguntas podéis pasarlas por el chat y si no, en el peor de los casos, pues si alguien tiene alguna, yo creo que... Hay una tercera pregunta, Alberto, que dice: en el sector porcino los índices de conversión y las tasas de crecimiento han mejorado en las últimas décadas. En el caso del cerdo, ¿van a seguir aumentando? ¿Estamos avanzando hacia un modelo más equilibrado de crecimiento donde la genética, nutrición, manejo y bienestar se optimicen de forma conjunta? ¿O vamos a llegar a problemáticas como existen actualmente en el sector del pollo con todo el tema de miopatías? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, mi opinión personal es que va a ser algo bastante más armónico. Vamos a tener muchos más datos que analizar y vamos a poder... tenemos que llegar a esa armonía, a esa visión 360 del producto que tenemos que ofrecer al consumidor final. Por un lado, no puedes mejorar mucho el crecimiento y el rendimiento de los animales porque eso va en deterioro del sabor, de la calidad, bajo mi punto de vista y mi conocimiento, bueno, pues si optimizas mucho los índices de conversión, la deposición de grasa, la grasa intramuscular, el sabor de la carne y esa calidad que vemos, pues se ve penalizada, pero últimamente ya sí que tiene sistemas de alimentación, tiene sistemas que te generan una gran cantidad de datos y que puedes medir
como decías, estaba diciendo ahora María, conectándolo con los datos del matadero y de la industria cárnica para optimizar la economía circular de la que siempre hablamos, obviando la lineal de la que veníamos, empieza por optimizar los recursos que estás introduciendo en el sistema. Y creo que ahí está, yo creo que sí, uno de los primeros retos es el que no nos va a dejar ir a pasarnos de vueltas, como si dijéramos, como en el caso del broiler que hablaba, pero también estás hablando de ciclos mucho más largos. O sea, el ciclo del broiler pues son ciclos de 35, 40, 42 días y es muy fácil que no puedan medir. En el ciclo del cerdo es bastante más laxo. Por tanto, seamos optimistas, ¿no? Sí. Yo entiendo que sí, vamos a ir a esa reducción y optimización de costes, de recursos y un poco buscando esa armonía en todo el producto final. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. Raquel, una pregunta para ti. ¿Qué barreras frenan la implantación de la inteligencia artificial en la cadena del jamón? La falta de datos, la calidad del dato, el etiquetado, la integración de sistemas, el miedo. ¿Cómo lo ves? Bueno, en nuestro caso, la barrera principal yo no diría que está en capturar en sí el dato. Nosotros ya llevamos muchos años invirtiendo en automatización a lo largo de toda la cadena, desde la propia matanza, y incluso desde la ganadería y hasta el producto final, y sí que es verdad que tenemos ya mucha capacidad de capturar datos, o sea, ya somos capaces de capturarlos. El problema que nos llega es cómo gestionar ese millón de datos que nos llegan. Y el problema es que el millón de datos que nos llegan de distintas vías, y eso todavía lo hace más complejo, ¿no? Porque al final cada uno tiene sus propios objetivos, sus propias prioridades. Cada eslabón, pues el dato lo gestiona de una manera o le saca una información distinta, y lo que a lo mejor para el ganadero es más importante, a lo mejor a mí, para la productora del jamón, pues a lo mejor no. Entonces, al final ya no es tener datos, los hay, existen muchas maneras de capturarlos y de alimentar una matriz, está muy bien, pero diseñar un sistema de gestión que sea capaz de integrar todo y que nos responda a las necesidades de todos, ¿no? Tanto el ganadero, la industria, control de calidad, y que además genere valor real para todos, pues yo creo que eso es lo más complicado. Es decir, la inteligencia artificial pues tiene un gran potencial, no lo niego, pero hay que saber aprovechar y sacarle partido para resolver este problema, porque al final lo importante no es, pues eso, tener datos, es saber gestionarlo y sacarle la información. O sea, sería en cierta forma ponerle peso a, digamos, a cada cosa para tener una visión integrada global para la empresa, si es una empresa global que... Claro, es que la empresa cuanto más global sea y más grande y más fases atienda, pues al final se hace todo más complejo, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor una empresa que compra jamones y los cura y los vende, a lo mejor una empresa que ya tiene ganadería, que ya tiene también la parte de gestión de animales. Pues bueno, todo eso se hace mucho más complejo, porque al final todos esos datos se van recogiendo y el objetivo que a lo mejor, o lo que busca la parte de comprar de ganado, yo hablo en mi empresa, ¿no? El objetivo que tiene comprar de ganado es totalmente a lo mejor distinto al mío, que al final es el mismo, ¿no? O sea, queremos llegar al mismo producto con lo mejor del producto, pero al final cada uno pues vamos jugando de una manera distinta y vamos buscando una información distinta. Entonces, los datos están y hay manera de gestionarlos, hay manera de capturarlos y de mantenerlos hasta el final. El problema es, pues, ¿qué haces con todos estos datos para sacar el partido que tienen? Sí, por tanto, ahí creo que habría el tema del valor del dato, y después no sé si habría suficientes, digamos, perfiles técnicos para hacer una gestión de estos datos y una evaluación estadística adecuada para sacarle el máximo provecho. ¿Este tipo de perfiles lo tenéis, digamos, cubierto? ¿Os apoyáis en universidades? ¿Cómo lo hacéis? A ver, nosotros de momento todavía seguimos en la gestión. Es decir, todavía no somos capaces de capturar todos los datos en un mismo punto. O sea, de momento todavía tenemos muchas de las partes fracturadas y cada uno un poco se encarga de su propia gestión, cada eslabón. El siguiente paso que tenemos es unificarlo todo en el jamón, que creo que es el siguiente paso, que es el más próximo y que ya están trabajando en él. Y luego habrá que darle una vuelta, porque aunque nos apoyemos en universidades o en centros tecnológicos o incluso en propio personal de la empresa,
hay que pensar en un objetivo común, que al final es muy complicado, que es lo que digo, ¿no? Al final el objetivo que puede tener un departamento pues no es el mismo que otro porque cada uno busca una cosa. Entonces, habrá que llegar a ese punto, no sé cómo se gestionará, habrá que llegar. Yo no lo veo fácil, no lo veo fácil porque al final tener una visión que integre todas las etapas es complejo. Y ligado un poco con esto, ¿qué perfiles profesionales crees que faltan al sector para impulsar la innovación? Pues a ver, esto en parte es... A ver, un momento, perdonad, que me quedo sin batería. Creo que el sector al final necesita muchos perfiles, o sea que es bastante complejo. Y en el área del I+D, pues concretamente yo te puedo decir que necesitamos perfiles también variados, pues desde químicos, biólogos, tecnólogos, veterinarios, es decir, toda la rama de ciencias encaja perfectamente con el perfil de lo que solemos buscar en la parte de I+D o calidad dentro. Luego, claro, cada departamento al final pues será mucho más amplio. Son perfiles pues una formación bastante sólida y que además buscamos perfiles que entiendan lo que es una industria como la nuestra, ¿no? Entonces, aquí el problema que tenemos es que quizás el problema de base es que no sea lo suficiente. O sea, muchos de los perfiles no saben lo que hace una empresa como la nuestra. De hecho, a mí me ha pasado personalmente. Es decir, cuando yo terminé la tesis doctoral y me acuerdo que Jesús Ventana se sentó conmigo en una mesa para ver qué hacíamos con mi vida. Y a mí una de las cosas que me puso encima de la mesa era trabajar en un departamento de investigación en una industria cárnica. Yo, pues la verdad, no lo entendía. O sea, yo decía, pero ahí se trabaja... Es decir, voy a hacer lo mismo que estoy haciendo aquí en el laboratorio que lo voy a hacer en una industria. O sea, yo no lo veía. O sea, igual que yo no lo veía hace ya unos cuantos años, pues yo veo que a día de hoy todavía sigue existiendo ese vacío de conocimiento por parte de los estudiantes. Nosotros desde la cátedra que tenemos con la Universidad de Castilla-La Mancha, una de las áreas de mejora que hemos intentado incluir es esa captación de talento. Es decir, vamos a las universidades en función del departamento. Yo pues a lo mejor voy más a la universidad central por donde hay carreras de química, veterinarios, tecnólogos y ahí pues hablamos un poco de lo que es nuestro trabajo. Tanto calidad como I+D y les exponemos pues todas las posibilidades que tienen dentro de una empresa, que pueden incluso hacer tesis doctorales. O sea, al final ellos tienen que entender que somos como un departamento, pero dentro de una empresa. Entonces, tienen que conocer todas las posibilidades que tienen y eso muchas veces ellos no son conscientes. Entonces, creo que tiene que haber, pues eso, tenemos que conseguir atraer ese talento, pero hay que informarles más porque muchas personas entran a estudiar carreras muy enfocadas con un futuro pues que no conocen de que tienen otras posibilidades también muy interesantes. Muy bien, pues muchas gracias. Hay otra, no más en el público, una pregunta. ¿Estamos realmente seleccionando animales para producir jamón de calidad o para producir canales? ¿Y cuál es la tendencia de cara al futuro? ¿Cómo lo veis? ¿Nos vamos a encontrar con un problema gordo o habrá maneras de solventarlo? Si quieres empezar, María. A ver, yo creo que actualmente, desde el punto de vista de los programas de selección genética y desde el conocimiento que yo tengo, creo que la mayoría de la selección genética que se hace está enfocada a producir canales, a mejorar crecimientos, también mejorar caracteres reproductivos y se deja de un lado la calidad del jamón. Aquí lo que pasa es que también tenemos un proceso industrial que es muy importante. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de la mejora genética también se puede ayudar a encontrar individuos que tengan una actitud mejor y que sean, pues eso, que se favorezca la calidad. El problema también que tenemos es pues, que para coger el dato del que hablábamos antes, pues necesitamos destruir o destruir piezas. Sí que es verdad que cada vez más las tecnologías lo que están favoreciendo pues es el poder determinar parámetros asociados con la calidad que no destruyan esa pieza, que te lo puedan que te puedan dar una determinación sin destruir. Entonces yo creo que esto va a mejorar y que cada vez vamos a ser más capaces de poder hacer selección para mejorar la calidad, que es lo que queremos.
Nosotros, por ejemplo, trabajamos con la empresa Sánchez Romero Carvajal y hemos trabajado mucho, no tanto en jamón curado, sino más para mejorar la calidad del fresco. Y la verdad es que hemos encontrado resultados bastante prometedores en cuanto a marcadores genéticos que están relacionados con una mejor calidad, desde la grasa intramuscular hasta las pérdidas de agua, la resistencia al corte. Y bueno, nuestro objetivo es en un futuro poder utilizar pues estas tecnologías no destructivas que permitan poder implementar programas de mejora para poder seleccionar ese potencial que tenemos desde el principio y luego complementarlo con el proceso de curado y de transformación, que es súper importante para tener jamones de mejor calidad. ¿Queréis añadir algo, Alberto, Raquel? Bueno, yo ahí pues estoy completamente alineado con María y creo que uno de los limitantes también que hemos tenido hasta ahora desde la parte de producción, porque toda esa labor de innovación para llegar a la calidad arranca de todo ese proceso de producción y la recogida de datos individuales, esa trazabilidad del dato en todo el proceso, desde la madre, desde el padre al crecimiento del individuo y tener todos esos datos al final no era posible, no ha sido posible hasta ahora o hasta hace unos pocos años. Y yo sí que en la granja de Duroc que estamos poniendo en marcha y sí que estamos arrancando y sí que estamos empezando a escribir proyectos que están muy ligados a la calidad, pero eso te lo permite el tener toda la trazabilidad del dato del individuo y su descendencia desde el inicio. Y al final sí que se van desarrollando también todas esas técnicas no invasivas, pero que hasta ahora tampoco las hemos tenido. O sea, todo esto para mí es emocionante o es ilusionante porque ya tienes las herramientas que te permiten hacerlo. El que ya tengamos esos perfiles inquietos y proactivos a la hora de la innovación y poder proponer esos proyectos, pues yo creo que es cuestión de poquito tiempo empezar a evolucionar por ese camino. Raquel, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo creo que no sé si ha sido con un objetivo buscado de mejorar calidad de canal o calidad de jamón. Yo lo que sí que he percibido en estos años es que ha habido un cambio bastante importante. Es decir, el jamón que nos llega a día de hoy no tiene nada que ver con el jamón que nos llegaba hace 5 años. Y eso a nosotros nos ha hecho reorganizarnos internamente bastante, porque claro, al final tú tienes un proceso de curación adaptado a una materia prima que te está llegando. Y en el momento que con el tiempo vas notando cambios en la materia prima, tienes que reorganizarte internamente, porque si quieres buscar la misma calidad que tenías antes, pues se complica. De hecho, te encuentras con problemas que antes no tenías. Es decir, a día de hoy, pues a nivel general, yo hablo por mí, que producimos muchos jamones, pero también analizamos muchos jamones de muchísimos sitios y al final es una tendencia que estamos viendo a nivel genérico. O sea, la materia prima ha cambiado y hay un problema que Es decir, que el jamón no está como estaba antes, nos cuesta mucho más curarlo, nos cuesta mucho más que coja textura y yo no sé si esto viene porque se ha buscado una modificación en la genética del animal o en el manejo o porque ha sido un cúmulo de cosas que nos han llevado a que los animales ahora estén así, que creo que es un poco de todo, porque bueno, yo al final toco parte ganadera, toco parte por otro lado y toco parte de industrial. Y al final la parte de la ganadería pues también se ha visto bastante afectada en los últimos años en muchísimas cambios de normativas, en muchísimas implementaciones y al final esto es lo que pasa siempre con el jamón, que no todo se debe a una cosa, al final se debe a muchísimas cosas que nos vienen por muchísimos lados y que no podemos controlar. Entonces, ¿a qué se debe? No lo sé, pero que ha habido un cambio ha sido un cambio bastante grande en la calidad, que eso nos ha hecho modificar y que se nota en el producto final, pues yo vamos, tengo clarísimo que sí, bastante. Muy bien. Pasamos, hay una persona, Carlos Boadas,
que nos tiene que dejar. Dice, el jamón curado obliga a tomar hoy decisiones cuyo impacto económico veremos dentro de 2 o 3 años. La amenaza de la peste porcina, la concentración del sector y un consumidor cada vez más exigente. ¿Crees que el modelo de gestión tradicional sigue siendo suficiente o que el sector necesita un cambio profundo en la forma de planificar y tomar decisiones? Creo que esto daría para casi un congreso, ¿no? Bueno, si queréis, ahí la dejo si alguien pues tiene algo que añadir. Bueno, yo creo que esto lo hemos mencionado todos. O sea, está claro que el modelo de gestión tradicional no es suficiente y que tenemos que seguir avanzando en todo, ¿no? En utilizar este tipo de innovaciones para poder tomar decisiones mejores y más informadas. Está claro que tenemos que tener unos animales que sean más resilientes y más robustos frente a desafíos ambientales y también frente a desafíos como son enfermedades emergentes. Y bueno, pues para eso tenemos que tener animales que estén biológicamente más preparados y también que podamos hacer intervenciones de manejo que puedan paliar esas posibles amenazas. Entonces, yo creo que tal y como concebimos la industria actualmente, aunque ha mejorado mucho, pero todavía tenemos que seguir trabajando en ello para poder asumir y poder solventar esas amenazas y amenazas futuras o desafíos futuros que seguramente vamos a encontrar. Yo creo que sí que estamos enfrentándonos a ciclos muy largos, como decíamos antes, ciclos muy largos, empiezas con un proyecto genético y terminas con el producto final. Esos tiempos y esos plazos, las empresas, a mí me consta que ya se están planteando cómo se pueden acortar. Eso significa tener estructuras, en algunos casos ociosas, para que en un momento dado te permita tomar una decisión que no tengas que alargar su ejecución en el tiempo 6 meses, 8 meses, sino que puedas tener unas infraestructuras que respondan a esa seguridad en la producción, que es lo que verdaderamente nos limita, porque luego una vez que ya tienes el producto ya tienes en el proceso industrial, lo que lleva tiempo son esos tiempos biológicos. Entonces, sí que algo va a cambiar en esas estructuras, en esos manejos, en esa parte de producción primaria. Y para mí, o estamos tardando ya en hacerlo o ya se empiezan a ver algunas decisiones en ese sentido. ¿Algo más? Bueno, yo por mi parte creo que lo he dicho al principio cuando he hablado de los retos, que al final trabajar con el jamón, innovar no implica romper con la tradición, es decir, lo que hay que saber es convivir con las nuevas tecnologías y sacarle todo el beneficio y toda la información que nos da. Porque, bueno, ya lo ha dicho María antes, es que tú antes querías analizar cómo estaban tus jamones la sal y pues tienes que coger un par de piezas de un lote y con eso asumías que tu lote se estaba comportando todo igual. Y bueno, ya sabemos que esto no funciona así y ahora pues hay tecnologías que te permiten medir cada una de las piezas. Entonces, yo creo que está muy bien seguir con el proceso tradicional, por supuesto, pero hay que apoyarse en todas las nuevas tecnologías y todo lo que vamos sacando por el camino, porque al final es información que nos va a hacer ganar con mucha más seguridad, mucha más estabilidad y más conocimiento del producto. Porque yo creo que hay que apoyarse en todo. Muy bien. Otra pregunta es, ¿qué innovaciones creéis que van a emerger próximamente y van a tener impacto en la cadena de valor del jamón? Me imagino que la IA pues, es una de ellas. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que las tecnologías de las que hemos hablado de precisión, de fenotipado de precisión, que ya están aquí, no es que vayan a emerger, que están aquí y que nos ofrecen una información súper valiosa, como estamos hablando ahora, te permiten no destruir destruir las piezas, te permiten obtener muchísimos datos en cuanto, pues eso, si quieren
mediciones individuales de pesos de animales durante cierto tiempo y eso va a tener un impacto, para mí yo creo que va a ser fundamental. Y bueno, yo creo que Raquel lo ha comentado, que ahora necesitamos saber manejar esos datos y que realmente sean útiles para todos, poder converger entre todos para que tengan ese impacto y que sea un impacto real en la cadena de valor. Sí. ¿Algo más? Bueno, otra es cómo está cambiando el perfil del consumidor y qué implicaciones tiene esto para toda la cadena, entendiendo pues los consumidores no solo nacionales, sino a nivel también internacional. Es decir, aquí hay toda una variedad de consumidores, unas tendencias en la gente joven, una visión de lo que es la carne, los productos cárnicos, como diríamos, informaciones a veces sesgadas que no nos benefician nada, un conjunto de cosas pues que están afectando al consumidor y me imagino que esto va a tener unas implicaciones en diferentes puntos de la cadena, desde producción, por el hecho de producir cerdos, hasta el producto final, por qué comemos carne, ¿no? O productos cárnicos, ¿cómo lo veis? Bueno, el consumidor, yo creo que, bueno, lo he dicho antes también en uno de los retos, el consumidor ha cambiado mucho, efectivamente. Creo que hoy en día está muy concienciado con su salud. Creo que hay alguna concienciación máxima, quizás en exceso, porque a veces yo creo que todo se desvirtualiza un poco, ¿no? Se lleva como al extremo. Entonces yo creo que están como muy, pues eso, muy centrados en consumir productos que no tengan sal, pues a lo mejor tienen mucha sal, que no tengan nitritos, hay que quitar los nitritos que son muy malos, que te producen nitrosaminas, que te produce cáncer colorectal. Es decir, yo creo que al final todo se magnifica y el consumidor, pues bueno, está un poquito quizás, tiene una falta de información bastante importante y eso hace que tome decisiones a veces un poco, pues no las más correctas. Y si es verdad que, bueno, cada vez, pues bueno, ya esto se ha visto en los últimos años que cada vez ha buscado productos con menos sal, es decir, al final pues busca un jamón que no tenga sal, que no tenga nitrificantes y claro, al final son dos de los ingredientes que más le vamos a poner al jamón, si es que no lleva más. El hecho de haber ido bajando la sal con los años, pues lo hemos ido notando. Yo creo que al final, pues bueno, estamos ya rozando los problemas de textura, quizás por bajos niveles de sal en muchas de las piezas. Y luego el tema de los nitrificantes, pues bueno, es un tema bastante complejo, porque bueno, al final el nitrito tiene su efecto positivo dentro del proceso de curación del jamón. Yo creo que trabajamos con niveles muy bajitos dentro de una legislación y bueno, hay que saber realmente que a lo mejor tendríamos que dar más información al consumidor de lo que realmente está comiendo y no lo que hemos echado al principio del proceso, ¿no? Porque realmente pues tú no consumes lo que hemos echado al principio, parte de los componentes desaparecen durante el proceso de curación y a lo mejor pues bueno, esa falta de conocimiento pues se cree que se está comiendo lo que tú has echado. Entonces ha habido un cambio bastante importante, sobre todo en esta parte y a lo mejor, pues bueno, eso sí que nos genera ciertos problemas, ¿no? Porque al final, si se empeñan en que quitemos los nitrificantes, pues puede hacer que ciertos productores se pongan a quitar los nitrificantes sin tener en cuenta el riesgo que están asumiendo, ¿no? Porque al final quitar las sales nitrificantes de un jamón no es llegar y lo quito mañana y venga, vamos a seguir adelante. No, hay que conocer muy bien tu producto, tienes que modificar tus procesos de curación y tienes que hacer muchos estudios, muchos análisis y tener todo muy controlado bajo control porque el riesgo que estás asumiendo es muy grande. Entonces, bueno, yo creo que ahí es una parte que nos va a afectar bastante y nos va a seguir afectando. Yo entiendo. Algo más desde el punto de vista productivo, ¿cómo ve el consumidor la producción de cerdos? Yo el perfil del consumidor yo creo que no va a dejar de cambiar nunca y va a ir evolucionando en una dirección o en otra, pero históricamente y si te abstraes un poco y miras hacia atrás, pues, es que no ha dejado de cambiar. Yo ahora mismo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo de niño me tomaba los calostros en casa con mi madre y ahora no soy capaz casi de tomarme la leche entera del Tetrabric, sino que ya voy a
O sea, todo eso sí que te va cambiando, la cantidad de alcohol que se consume es menor, según la sociedad va evolucionando, los hábitos de consumo también van a evolucionar y nosotros tenemos que tener la suficiente información o saber verlo para ir modificando también nuestros hábitos nuestros procesos de producción, porque sí que es verdad que cuando si los tienes que cambiar ya porque estás obligado a cambiarlos ya vas tarde y te va a costar ya no solo el cambiarlos, sino te va a suponer unas pérdidas económicas, una pérdida de rentabilidad y de mercado importantes. Todo eso irá en cambio con la calidad de las grasas o calidad de las canales que se estén produciendo, el sabor y bueno, todo va muy ligado a esa armonía de la que hablábamos antes, pero tenemos que tener claro que no va a dejar de cambiar, nos guste o no, y tenemos que adivinar hacia dónde va. Yo también creo que el perfil del consumidor va a cambiar, siempre cambia, y creo que también es muy importante, yo creo que sobre todo seguir informando sobre cómo sobre el producto, porque es verdad que sí, que el consumidor cambia y hay cosas que bueno, que como ha dicho antes Raquel, hay cosas que sí que pueden tener una razón científica o que esté más o menos probada, pero hay otras que bueno, que viene un poco de la desinformación que se dan desde ciertos sectores, desde, no sé, influencers, bloggers, gente que va a mesas en la tele para, no sé, como criticar cierta parte del sector, y yo creo que sí, que hay que evolucionar, pero que yo creo que también hay que informar de lo que se hace dentro del sector y que el consumidor esté informado de lo que se hace y de si hay que utilizar nitritos porque son necesarios para el producto, pues hay que informar de lo que se hace y de qué sentido tiene. Y yo creo que también tenemos que participar y, bueno, yo creo que se hace, ¿no? Tanto el sector de la universidad, de los científicos, desde vuestros sectores, desde las empresas, desde productores, desde asociaciones, hay que participar en las políticas públicas para que no solo estas políticas públicas queden en manos de lobbies potenciales que utilizan también un poco de desinformación, sino que seamos todos, que estemos ahí participando siempre desde una base científica y rigurosa y no solo a partir de esa desinformación que hoy es muy común encontrar, sobre todo gracias a redes sociales. Yo creo que aquí hay, por un lado, los consumidores que evidentemente pues, tienen sus derechos pues, a exigir del producto, pero hay que tener en cuenta después también hay ciudadanos que no son consumidores, pero que sí que influyen en la toma de decisiones de algunos actores. Entonces, aquí yo como una reflexión que casi para acabar es cómo sería el mundo rural sin la cadena de valor del jamón, os lo imagináis, ¿no? Cómo serían las dehesas, cómo sería el mundo en muchas zonas donde hay hoy en día todos estos incendios, cómo acabaría siendo y realmente la necesidad que tenemos de mantener este sector. No sé, para acabar si queréis hacer alguna reflexión. Yo ahí la única, y es que me toca mucho en la línea de explotación, no sería. No cómo se tendría siendo, no sería. Y acompañando a eso, a esa reflexión, es decir, no sé si la humanidad podría existir sin ello. ¿Algo más? Así. Yo estoy de acuerdo, no sería. Pues yo creo que esto es algo importante a comunicar y evidentemente Interham aquí es un actor privilegiado para hacer esta comunicación y defender los intereses del sector. Hemos llegado a la hora que nos habíamos planteado. Si desde Interham, pues Óscar, Julio, queréis hacer algún comentario, alguna apreciación,
cerrar la sesión y si no, pues Julio. Muchas gracias, Jacinto, y muchas gracias a los demás que habéis participado. Personalmente considero que ha sido muy interesante y lo bueno es que siempre quedan preguntas en el alero, que se suscitan cuestiones, ¿verdad? Que hasta que no oyes los comentarios que habéis hecho en uno u otro sentido, pues no aparecen, ¿verdad?, esas cuestiones. Y yo creo que esto abre debates de futuro también, ¿verdad? Y tomaremos nota para tenerlo en cuenta. Bien, como hemos comentado, yo lo dije al principio y Jacinto también lo ha repetido, ahí tenemos abierto el banco de retos del jamón a disposición de todo el mundo y que ojalá se nutra con iniciativas, con sugerencias, que les daremos el curso adecuado y que trataremos de que tenga la respuesta pues que pueda ser más interesante, ¿verdad?, para todo el mundo. Nada más, agradeceros de nuevo vuestras aportaciones y el tiempo que han dedicado a esta sesión todos los presentes, que espero que hayan visto colmadas sus expectativas al asistir. Nada más, agradeceros de nuevo a todos y desearos que paséis un buen verano, que soportéis el calor en la medida de lo posible, y si no, pues abanico. ¿Qué le vamos a hacer? No hay otro remedio. Y nos veremos en breve. El curso está a la vuelta de la esquina, dentro de 2 mesecitos, ¿verdad? Y seguiremos con iniciativas nuevas. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis un buen día, un buen fin de semana que ya se aproxima, y un buen verano en el que ya estamos inmersos de pleno. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Hasta luego, muchas gracias. Buen verano. Hasta luego, buenos días.